llegaron otros monstruos más grandes como Temu Chain, que están haciendo que también todo el sistema en el que operábamos y la forma en la que analizábamos también el mundo se empiece a devolver un poco. Hoy en día también gracias a la Cámara Colombiana de Confecciones estamos intentando forjar de que los impuestos a estos monstruos, no los llamemos grandes de la industria, pero a estos monstruos sean un poco más altos para poder empezar a defender un poco más la empresa colombiana. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Estábamos hace ya un tiempito buscando este espacio. Qué bonito que se pudo dar. Mónica Matamoros, bienvenida al podcast. Hace muchos años tengo la oportunidad de conocer a Mónica, a su familia, a Orlando. Qué bonito poder estar acá ya hablando de mucho de lo que se hace en el día a día por Cúcuta, por Norte de Santander, pero para los que de pronto no te conocen o no son clientes de la marca, ¿quién es Mónica Matamoros? Y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, David. Bueno, Mónica Matamoros es una hija, hermana y una esposa. Principalmente yo siempre me describo así porque más allá de lo que soy como profesión, eso es lo que a mí más me caracteriza y es lo que me mueve completamente, que es mi familia. Como profesión soy diseñadora de vestuario de la Pontificia Bolivariana y especialista en cool hunting, que es pues analista de tendencias, y soy la directora creativa de Mi Mulata, marca norte santanderiana realmente. Yo tengo, digamos, curiosidad por diferentes verticales. Una porque parte del propósito del ejercicio del podcast es empezar a identificar un poco como a pintar esta Cúcuta ganadora. Yo siento que hoy tenemos una Cúcuta ganadora, no en todos los sectores, pero hay sectores en los que sí ganamos como región y como ciudad, y claramente la moda es uno de ellos. Por eso quería que conversáramos. En este episodio he tenido la fortuna de conversar, por ejemplo, con Claritza, que hace 10 años está en la Cámara de Comercio al frente del clúster de moda, pero también he conversado con Jorge Héctor de Musi, que es el episodio 50, y ustedes han hecho un ejercicio que valoro mucho, no solamente para el sector moda, sino que creo que es ejemplo para otros sectores de trabajo en equipo. También ha salido en más de 54 episodios que culturalmente a nosotros como cucuteños o norte santandereanos nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta colaborar, como esa construcción colaborativa no es tan sencillo, y yo creo que ustedes han tenido una muestra tangible de que sí se pueden hacer cosas y pensar en grande. Empecemos por ahí, Mónica, háblenos un poquito de ese ejercicio de Diseñando el Norte, que luego pues, derivó en una gran muestra en Medellín, en Colombia Moda, pero pues la génesis no es esa. Entonces hablemos un poquito de esa génesis de Diseñando el Norte. Bueno, mira, nosotros hace 10 años estamos como marca, y hace aproximadamente unos 8 años, 7 años, Mi Mulata fue escogida como el primer talento Vogue de Norte de Santander. Y a mí me cuestionaba mucho porque en el espacio donde estábamos nosotros siempre pasaban las personas y nos preguntaban de dónde es la marca. Y yo les decía, de Cúcuta. ¿En Cúcuta sí hay diseñadores? Yo decía, mucha. O sea, ¿cómo no saber ni identificar un territorio con la fortaleza que tenemos tan grande? Porque además es que yo venía de aprender de muchas de esas diseñadoras. O sea, por ejemplo, Denise Caicedo es una persona que a mí me abrió las puertas por completo. Yo trabajaba con ella, iba y les ayudaba en Colombia Moda y demás cuando estaba estudiando. Y yo ver ese sacrificio con el que cada una de ellas ha creado sus empresas, decía, ¿por qué todavía no nos reconocen como marcas, como diseñadores? ¿Qué nos hace falta para poderlo lograr? Y en el camino nos fuimos encontrando muchas amigas, digamos ya de esta generación, que empezamos a compartir vivencias y decíamos, algo nos falta para que a nivel nacional la gente reconozca el trabajo que estamos haciendo acá. Y un día en una conversación muy de una terapia de choque que tuvimos con Jessica Caballero, decía ella, Moni, yo a veces me levanto y digo, ¿por qué no nací en París o en Milán? Y yo decía, sí, es verdad. Yo le dije, pero Jessy, ¿qué hacemos? Nacimos acá. ¿No es mejor que nosotros que estamos diciendo esto, hagamos que el cambio se dé a través de nosotros? O sea, tenemos una oportunidad grandísima y es que nadie lo está haciendo. O sea,
muchos estamos contribuyendo a eso. Hablaste de Musi, por ejemplo, y yo siento una admiración impresionante por Jorge y Germán y todo el tiempo se los hago saber, pero decíamos, ¿qué más podemos hacer para que la gente de verdad sienta que las marcas que estamos poniendo ese grano de arena, estamos construyendo también ciudad, nos reconozcan a nivel nacional? Digamos que a la gente también, la gente habla mucho del diseño de Cartagena, de Barranquilla, de Valledupar, pero también es un tema cultural y que se va creando en sociedad. Entonces, cuando empezamos a hablar en eso, empezamos a pensar en muchas iniciativas y todas las iniciativas arrancaban en realmente construir región. Eso era lo principal. Entonces, después de casi un año, donde decíamos, no, eso nos sale muy caro, eso no podemos, no lo vamos a lograr, no sé qué, nació Diseñando el Norte. Diseñando el Norte es más, ahí está rayado. Diseñando el Norte es un colectivo que nace con una corporación que se llama Corporación de Industrias Creativas, Corpo Increa. Y en esa corporación nos vinculamos diferentes gremios que movemos las industrias creativas, es decir, cómo desde la gastronomía eres una propuesta creativa, cómo desde el cacao eres una propuesta creativa, gráficos, publicistas, tenemos hasta videógrafos, productores de cine, artistas de teatro, y nos sentamos un día y dijimos, venga, acá no vamos a cambiar nada si nosotros salimos a mostrárselo a los empresarios netamente, porque muchos empresarios ya saben qué es lo que hay que cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que tocar es a las personas que en este momento tienen el control del presupuesto. En ese momento eran los secretarios. Entonces dijimos, vamos a tocar las secretarías a nivel regional y local, porque necesitamos que de verdad vean que los espacios al interior de la región no son los adecuados con los que podemos potencializar y darle el estatus al producto. Entonces creamos el evento Diseñando el Norte, que fue en enero de este año, 2025. Corrimos como nunca, o sea, arquitectos, un tema de técnica y producción de luces. Y en medio de todo esto, logramos que Sebastián Díez, el presidente de Inexmoda, estuviera en el evento. Tengo que también decir que tengo una conexión con Inexmoda o sea, una relación laboral de más de 8 años. Y a Sebastián yo lo conocí siendo mi asesor comercial. Hice un match con él impresionante. Jamás en la vida pensé que él fuese a ser el presidente de Inexmoda. Y hoy en día, una de las 500 personas más importantes que puede tener el mundo. Es una de las personas más influyentes que tiene y este año lo celebramos mucho. Y es una persona a la que quiero demasiado. Y le dije, Sebas, yo quiero que vengas y conozcas esto. O sea, necesito que me des la opinión y me digas cómo podemos proceder para poder hacer algo más. Y él vino, cuando se acabó el evento, teníamos música, habían 4 tiempos de comida, la propuesta gastronómica, las vajillas en las que se servía el producto eran norte santandereanas hechas por una empresaria de cerámica que hoy en día provee la cerámica del Carmen de Viboral. Entonces decía, Moni, yo me voy tan fascinado que se sentó y les dijo a los secretarios, oigan, yo les hago una propuesta. Hagamos el lanzamiento de Colombia Moda desde Norte de Santander. Para nosotros fue el triunfo. O sea, yo les decía, vengan, más allá de las personas que lograron estar, las que llegaron, o sea, que Sebastián haya hecho la propuesta de traerse toda una producción que normalmente se hace en Bogotá o en Medellín, traérsela para Cúcuta, era la tapa. En febrero, en finales de enero, febrero, pasó todo el tema del desplazamiento que tuvimos del Catatumbo. Obviamente, las secretarías estaban ubicadas en otra cosa. Sí. Entonces, yo me sentía también un poco como fuera de terreno, decirles como, ¿será que sí? ¿Sí lo vamos a hacer? ¿Cómo pasamos la propuesta? Entonces dijimos, bueno, dejémoslo así. Y más o menos en marzo o abril, sin embargo, en Colombiatex, el secretario del Banco del Progreso de Cúcuta y un representante de Gobernación también fueron a una reunión también con Inexmoda y les dijeron, estamos, nos sumamos, vamos a seguir, Cámara de Comercio también. Y ellos, más o menos en abril, bueno, Moni, vemos que los tiempos ya no están para hacer un lanzamiento en Cúcuta. Pero entonces les proponemos un espacio que sea la Casa Norte de Santander. Entonces yo les dije, listo, pues yo voy a intentar tocar a ver qué puertas se nos dan.
claramente si lo sacábamos del bolsillo de los empresarios lo íbamos a lograr y sabía que lo íbamos a hacer, pero también sentía que hay un sentido más de pertenencia porque al final es que estamos hablando desde una región, no estamos hablando de cada una de las marcas, sino estábamos promoviendo también la región. Entonces sí sentía que la responsabilidad también debía estar del lado de entidad y gubernamental. Cámara de Comercio siempre nos apoyó, o sea, Diego desde el día uno dijo, hagámosle, lo vamos a hacer. Y yo viajaba porque también mi amulata fue escogida para Colombia Moda Miami y pues es solamente 10 marcas de 163 que nos postulamos, pues fuimos escogidas también para llegar allá. Cuando estábamos allá, yo llegué a la oficina un día antes de montarme al avión para Miami, les dije, o digo sí o digo no. Pero yo ya después de acá, o sea, ya era mayo, Claro. ya en julio venía la feria. Entonces les dije, yo no me voy a responsabilizar, necesito que pues me den una respuesta. Y estaban los secretarios y dijeron, listo, dígales que sí. Perfecto. Me subí, llegué allá, les dije, bueno, ya en las secretarías dijeron que sí, cuadremos cómo hacer toda la logística y demás. Y cuando llegué, que fue como la primera semana de junio, hicimos la primera reunión con las directoras de cada una de las corporaciones, porque pues claramente son varias corporaciones las que hay de moda. Dijimos, esto lo tenemos que socializar, pero también quería que entendieran al final cómo nace esa propuesta, porque al final luego se convierte en eso, en que son solo los que están ahí, son solo los que son cercanos a Mónica o los que son... No, esta propuesta estaba abierta para todos, pero realmente quienes construyeron el primer evento fueron las empresas que creyeron también en Corpo Increa y que dijeron, yo me sumo. O sea, ese chef que puso 80 platos con 3 tiempos de su bolsillo. ¿Quién fue ese chef, Mónica? Jorge Ojea. Okay. Y que lo construyó de verdad, o sea, en tiempo récord. Fue esa señora Sandra Rubio de Vice, Moni, no tengo 3 platos para cada 80 personas iguales, pero tengo todas estas vajillas, montémoslas. Los productores de cines que hicieron un video espectacular. Entonces decíamos, pues qué bonito que la forma de poderles compensar a esas personas es diciéndoles, oigan, en Casa Norte Santander, ustedes van a ser parte de eso. Al final no competían porque al final en sector moda no eran muchos los que habían, pero también queríamos que ellos tuvieran su espacio importante. Entonces nace Casa Norte de Santander. Es una primera iniciativa que tiene Inexmoda. Realmente lo que ellos están tratando de hacer en su proceso de creación y de transformación es también decir que a través de Colombia Moda se visualiza Colombia al mundo. Realmente yo a veces digo y lo hablo con mis amigos y digo, nadie entiende los tentáculos que puede tener la moda para lograr visualizar lo que quieran a través de la moda. Es la forma más fácil de viralizar. Entonces ese día dijimos, listo, hagámosle, vamos a echar para adelante, lo que haga falta lo echamos. Los secretarios nos apoyaron, o sea, Cámara de Comercio estuvo al 100 con nosotros y montamos un evento en el que de verdad la gente nos faltaron días de exposición para que, o sea, las personas nos escribían dónde están, en qué pabellón están y nosotros no, estábamos en una casa, era el día de ayer, era el lanzamiento, hubo rueda de prensa desde el espacio, hubo rueda de todo el tema de compradores internacionales, el bus completo de Inexmoda se trasladó hasta Casa Norte de Santander, don Domingo Torres llevaba su café, Somos Cacao estuvo con el cacao y ver, por ejemplo, personas como la Cámara colombiana, colombo-árabe, estuvo dentro del espacio y decía, es que queremos replicar este mismo evento en Dubái. Y nosotros decíamos, Dios mío, o sea, ¿cómo nosotros mismos no nos creemos ese cuento de esto tan bonito que producimos acá? Bueno, la pregunta que tengo en parte ya la has respondido porque era como un resultado que de pronto no estaban esperando. Creo que el de Dubái es uno de esos, wow, no esperaba. Seguramente hay más. Pero otra cosa que me parece muy importante del ejercicio y de entrar en acción es que seguramente para muchas marcas o para todas las marcas, el hecho de subir el nivel, de subir el estándar, pues hace que todos se estiren y eso beneficia a todas las empresas, ¿sí? A todo nivel, culturalmente, a nivel de producto, a nivel de servicio, o sea, a nivel incluso de tiempos de producción, de todo. Entonces, háblenos un poquito como ya posterior, ya con la tranquilidad, como mirando un poquito más la hoja de Excel, los resultados, ¿cuál es como ese balance en general
de Casa Norte de Santander, que solo el ejercicio inicial yo creo que ya es una ganancia total, pero ya un poco ya, digamos, decantando eso. Mira, nosotros al otro día, digamos, no podíamos porque muchas de las marcas continuaban vendiendo sin tener punto en la feria. Entonces, para nosotros era como, movámonos de tal forma, hagamos esto y seguimos aún, el día de hoy tenemos todavía un proyecto que ojalá que salga, no lo podríamos decir, pero ojalá que salga, que el beneficio claramente va a estar acá en Cúcuta, porque la idea es podernos traer a este gran músculo que es Inexmoda como aliado estratégico realmente de la región y de la ciudad, para que la gente también sienta un poco de cercanía con nosotros, o sea... Pero entonces ahí me surge algo. ¿La plataforma cuál sería? O sea, ¿sería replicar como la versión 2.0 de Diseñando el Norte para que un Inexmoda venga y potencie mucho más? ¿O cuál sería esa plataforma para que ese jugador tan importante pues tenga sentido? La narrativa de ellos fue, hicimos una parada para conocer qué era lo que había allá. Hacíamos una parada en Medellín mostrando el producto como tal que tenemos en Norte de Santander. Pero no termina ahí. Necesitamos decirle a la gente que también es importante, no los llamemos a arriesgarse, pero sí como conocer un poco más de la ciudad. La gente realmente pues sabe que somos una frontera. Sí. Y a lo mejor lo que se ve en los noticieros también es un poco nuestra problemática social. Uh-huh. Entonces es como desdibujar eso y decirles, oigan, esto es una ciudad espectacular, o sea, podemos ir a hacer esto, o sea, gastronomía tenemos un montón, o sea, la propuesta que tenemos acá es impresionante. Entonces, en esa narrativa que empezamos a contar nosotros, decíamos con Luis Javier en algún momento, se llama Casa Norte de Santander, Cúcuta, Ciudad sin Fronteras. Uh-huh. Ese siempre es el apellido Y en la narrativa decíamos, somos una región de mano maestra. Entonces, nosotros queríamos desdibujar el tema de que solo somos producción de maquila, porque somos muy fuertes. Es más, uno de los gremios más importantes que tenemos acá es Corpo Moda, y tiene unas empresas de maquila impresionante. Entonces era como también decirle al país, oigan, no solamente vamos a ser las hormigas del país, sino es que también tenemos esta propuesta creativa que les queremos mostrar y tenemos cómo justificarla porque es que acá nacieron muchas de las cosas que nosotros les vamos a mostrar a ustedes. Entonces nacía desde la narrativa de poderles decir, nosotros somos los creadores o sea, el mejor cacao del mundo se cultivaba acá. El oro negro era el cacao. Sí. Y salía desde acá para Inglaterra. Entonces tenemos todo el potencial de poderles decir, oiga, esto es acá, esto nace acá, o sea, este es el valor que tiene. Tenemos productos, tenemos cacaos ancestrales. La industria de calzado se forjó acá. Entonces, ¿cómo poder contar a través de esa historia, reconocerla, apropiarnos de ella y poderla comunicar? En estos días ya llega el momento de la media maratón de Cúcuta y el año pasado de los primeros invitados al podcast fue Carlos Hernández, uno de los que lidera el proyecto de la media maratón. Y yo le decía, Carlos, me parece que es importante buscar vitrinas para vender la ciudad. Y digamos que ese storytelling, esa narrativa que queremos contar, pues tiene todos los elementos para hacer una propuesta muy fuerte por lo gastronómico, pero también por la moda. Y para mí, un ejemplo, al que le gusta el deporte, pues también le gusta la moda, le gusta vestirse bien o tiene una pareja que le quiere vestirse bien. Y con Jorge Héctor, cuando hablaba con él, yo le decía, ¿cómo hacemos para que el que venga a Cúcuta, pues mucha gente viene, digamos, de un día para otro o en un mismo día por temas, por ejemplo, de ir a la alcaldía, ir a la gobernación, algún tema que viene de algún ministerio, pero que esa persona cuando se devuelva a Bogotá o cuando se devuelva a Medellín, hace poquito estuvo, por ejemplo, el presidente de Tigo Colombia, fue hace 15 días y yo lo estuve recibiendo ahí en el despacho de la alcaldía. El señor tiene su sede matriz en Medellín y el señor viene de ser el presidente de Tigo Paraguay. Un personaje de esos, pues, ¿cómo se va a ir de Cúcuta sin un par de zapatos, por ejemplo, para su esposa? Claro. Entonces, digamos que lograr eso, me parece que tenemos todo para hacerlo. Hay un episodio con Luis Albarracín, un arquitecto muy, digamos que concentrado y enfocado en estudiar el centro histórico, el patrimonio histórico de Cúcuta.
y Luchito me decía, David, para mí el souvenir típico de Cúcuta de pronto no es un llavero, es un zapato con mano maestra, con cuero y hecho en Cúcuta. Entonces creo que ahí esta mirada, y qué bueno que ustedes tengan ya este colectivo, además como multidisciplinar, Sí. porque creo que vamos por buen camino, Mon. Nosotros cuando empezamos a analizar esa narrativa, o sea, y lo que íbamos a llevar allá, porque Sebas fue muy enfático y decía, yo no voy a poner en manos de la nada el nombre Colombia Moda. O sea, esto yo quiero que ustedes se lo crean y que de verdad estoy gratamente sorprendido con todo lo que encontré acá, que ellos ya hoy en día no solamente son Colombia Tex y Colombia Moda, sino son Gente Steel también, que es una feria que hacen de toda la línea hotelera. Y él decía, Moni, yo me quiero llevar las vajillas para allá, tienen empresas de producción de colchones, estamos necesitando colchones, lencería, una joyera particularmente para el evento Diseñando el Norte, hizo unos servilleteros en alambrismo impresionantes con la flor de Ixora. Y decía, Moni, eso ¿Esa fue Tres Marías? Sí, esa fue Tres Marías. Y entonces decíamos cómo a través de todo lo que nosotros podemos hacer, empezamos a hablar de lo que somos como región. Y realmente esto conecta inmediatamente con lo que hace Mi Amulata, porque el propósito como tal de Mi Amulata es visualizar y resignificar una región olvidada por Colombia. Entonces, digamos que todo eso yo al final descubría en todos estos 10 años cuando uno empieza a crecer y tú que estás en el mundo de la moda y lo conoces de cerca por tu familia, uno muchas veces tiene unos picos en los que es que la gente me dice que quizás deberían esto, entonces hagamos el producto que la gente dice, o no, es que mi familia dice que la marca debería transformarse de esta forma, entonces yo siempre tuve clara una imagen de dos personas que querían que representaran a Mi Amulata. Siempre en mi mirada, siempre era una mujer que es muy andrógena, es una mujer de mundo, es una mujer que se ve diferente a todas y tiene un sello particular. Y las dos caras que yo tenía siempre eran Elena Fadul y Catalina Kemp, es la actual directora de Nora Loza, de Bucaramanga. Y un día estaba sentada con Elena porque fue consultora de Mi Amulata y trabajamos de la mano. Y Elena me dijo, ¿en qué momento Mi Amulata dejó de sentir ese propósito? Si al final es que Mi Amulata nunca se debió haber perdido de ahí. Y yo dije, es verdad, es con lo que nosotros nos movemos y con lo que yo particularmente como Mónica Matamoros también me muevo. Entonces, a mí, por ejemplo, como empresaria, me encanta hacer consultorías y trabajar en asesoría con los empresarios, con los emprendedores porque para mí es ahí donde también está la manera de poder construir una región distinta. Entonces, yo sentía que Mi Amulata tenía que vibrar de esa forma para poder contar unas historias que nosotros no nos hemos atrevido tampoco a salir a contar. Entonces, de ahí nace como todo el enganche y dijimos, ok, ¿cómo lo vamos a justificar? Entonces, contemos toda esta historia y anclémosla a un evento. Entonces, el evento que posiblemente se va a dar es para poder traer esos compradores nacionales muy potentes. Puede venir el grupo Falabella, el grupo Éxito. La idea es que vengan y conozcan toda esa producción que tenemos acá. Es justificándolo desde que somos una región de mano maestra. Yo tengo un sentimiento mucho más fuerte por una región, digamos, al estilo Mi Amulata, o sea, que se crea, o al estilo de Kiwi, construya marca, no tanto por una región maquila, valorando mucho el empleo de la maquila, que es un empleo formal, que es muy importante y que debemos cuidarlo, pero creo que en la creación de marca, que es mucho más duro, es un camino más retador, pero pues es un camino que también nos puede llevar a un valor agregado más elevado, pues dado que los volúmenes son volúmenes más bajitos, en la maquila pues hay que tener unos volúmenes mucho más amplios y pues las capacidades de producción, capacidades financieras pues son a otro nivel. Claro. Hay algo que yo quiero devolver al momento cuando regresabas de Medellín, cuando empezabas como este viaje acá en Cúcuta, porque algo recuerdo y tuviste un vínculo en la academia, ¿no? En la FES, me parece valioso, creo que es como el único programa o de los pocos programas de formación en diseño de modas, también cómo lo cuidamos, cómo lo fortalecemos. ¿Qué ha pasado, digamos, en la ciudad en cuanto a la formación de talento, aprovechando que tuviste ese paso por la academia y como directora del programa? Bueno, mira, yo cuando viajé a Medellín, yo llegué al quinto semestre
Y cada vez que venía a Cúcuta le decía a mi papá, papi, yo ya soy diseñadora, o sea, ya no me tengo que regresar. Yo amaba mi ciudad, amo mi ciudad. Eh, y cada vez que me tocaba regresarme me daba más duro. Cuando yo volví, yo tenía supuestamente muy claro de que no quería ser empresaria igual que mis papás. Yo quería ser consultora, trabajar con las marcas. Realmente mi especialización en Barcelona fue precisamente para eso. Entonces decíamos como, voy a tocar las puertas. En ese momento, el crear marca y hacer una colección completamente justificada que contara una historia y eso no era tan fuerte. Eso te estoy hablando más o menos de hace unos 12 años, 13 años. Toqué muchísimas puertas y en ese momento a nadie le interesaba. Teníamos un gran comprador que era Venezuela y nos decía a nosotros qué debíamos hacer. Nosotros no les proponíamos casi nada a ellos. Entonces en ese momento yo dije, ok, entonces hay una oportunidad grandísima acá. Y después creemos una marca que tenga una propuesta de conceptualización bien diferente. Y realmente es eso. Muchas personas acá pasan y a veces dicen, yo no me voy a poner esos trapos jamás. Seguramente pasa lo mismo cuando vemos muchas pasarelas en el mundo y la gente dice, ¿quién se pone eso? Entonces, cuando nosotros empezamos a construir eso, dijimos, en ese proceso llego a la FES en busca de oportunidades, llego a la FES y todavía hoy en día se lo sigo agradeciendo a Claudia y a doña Carmen y a don Jaime, el vicerrector, porque pues creyeron en mí. Primero que todo me lancé como, pues fui profesora de cátedra y me tocaba, habían días en que llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 7 de la noche, todo el día, porque también la vida de profesor no es nada fácil. Entonces, poder tener todos esos, entonces era como poder cumplir y daba clases con el SENA y con la FES. Cuando terminé de ahí, ya mi amulata estaba pidiendo un poco más de mi presencia. Entonces, me retiré casi un año de la cátedra y al año, o sea, al año y medio más o menos, me llegó la propuesta porque había renovación del programa, tanto de gráfico como de moda, en la FES. Y tenían que tener una directora de facultad. En el perfil de las personas que habían, la única hoja de vida que cumplía con el perfil que debía tener era yo. Entonces yo les dije, listo, hagámoslo. Y me dediqué un año completo a estar allá. Tanto es que todavía hay un sueño por ahí frustrado con el vicerrector de tener una escuela solamente dedicada a diseño. Porque realmente las bases que tienen, o sea, nosotros claramente somos una ciudad productora, entonces la base como tal es de producción. Pero los espacios que tenemos todavía para proceso creativo es muy pequeño. Y ese era uno de los puntos focales míos. Yo les decía, necesitamos que estos niños creen de verdad. Yo no los puedo a ellos encasillar en que esta tela la regalan en tal parte, no sé qué, porque ahí no va el proceso creativo. La propuesta creativa como tal está anclada a que dé una respuesta y una solución a una necesidad. Entonces ahí empezamos a trabajar y hoy en día soy muy cercana a ellos. Me han buscado varias veces para seguir dictando clase, pero pues estoy todavía muy recién casada y las clases que me tocan es en las noches, entonces no he podido volver. Tendría que ser un diplomado o algo así. Exacto, o sea, entonces me dediqué con la cámara a ser consultora de empresas. Y así vamos. Hay algo que, pues, no sé cómo qué esté pasando hoy y es también en cuanto al talento, pero no solamente al talento, digamos, de diseñadores, sino al talento más operativo, porque finalmente, pues, se requieren de los dos, ¿cierto? Y en esta cadena de producción, pues, hay diferentes perfiles y todos son importantes. En esos perfiles un poco más operativos, ¿cómo estamos? El SENA claramente es un gran generador del talento, pero la pregunta es porque siento que venimos de una generación muy empírica, donde la mezcla del empirismo con la necesidad de trabajar y no encontrar un empleo formal, pues la gente aprendía de pronto de su abuelo, de su abuela, de su papá, pero esa gente ya se está envejeciendo. Y lo vivo en Kiwi con la empresa que conoces de la familia. Entonces, nosotros tenemos personas, por ejemplo, que pueden tener 15, 20 años o un poco más con la empresa, con nosotros, pero sus hijos hoy en día, pues no les, como que no les atrae lo mismo, entonces quieren ser abogados, quieren ser ingenieros. Ese talento, digamos, que está pasando, ¿qué tan fácil es hoy en día conseguirlo? No está nada fácil.
Es más, una de las asociaciones de diseño, Asodimoda, acaba de presentar un proyecto interesantísimo y es para poder fortalecer la mano de obra porque realmente aún hoy en día conseguimos mano de obra, pero al interior de los talleres nos está tocando capacitar y terminar muchos de esos procesos productivos, siendo una gran necesidad para la región porque, como lo hemos hablado, somos muy fuertes en todo el tema productivo. Entonces, todavía falta, y ahora más que nunca, hablaste de algo muy importante y es el tema generacional. Es impresionante. O sea, yo vengo de una familia que desde los 13 años, pues me decían como hija, necesitamos ayuda y yo, pues así sea empacando, no importa, pues yo les ayudo a envolver y nos tocaba trabajar y no lo veíamos como un castigo. Hoy en día, el tema de conseguir personal también muy comprometido con las empresas y además también es difícil, el sentido de pertenencia, eh, no está siendo fácil con estas nuevas generaciones. Entonces, sí creo que aparte de que hay una falla técnica desde el lado productivo, tenemos una falla muy grande en el tema de compromiso como tal. Entonces, son variantes que también pues polulan en las empresas constantemente. Digamos que ese aspecto siempre desde la política pública, pues hay como dos miradas. Está el sector productivo, está el empresario diciendo, tengo un pedido grande y no tengo gente para trabajar, y desde el otro lado la gente está diciendo, estoy desempleada, no tengo trabajo, no sé qué. Claro, pero eso me lleva a otra conversación, digamos, del mismo tejido, pero es otro punto de la conversación, y es la cultura de la legalidad. Yo siento que de manera amplia, no quiero ser, digamos, específico, pero de manera amplia, el sector, por su modelo de negocio, se acostumbró a temporadas. Sí. Entonces, la temporada del segundo semestre era importante porque viene diciembre, seguramente porque su vecino o nuestro vecino Venezuela, pues era el principal comprador, Claro. aún es un buen comprador, y eso nos colocaba en desventaja el primer semestre porque las empresas, después de que pasaba la temporada navideña, casi que no tenían pedidos, por lo tanto, había los primeros 3 o 4 meses del año, pues no había trabajo y las empresas cerraban. Me estoy refiriendo a confecciones de jean, a lavanderías de jean. Luego la queja era, ¿y por qué no consigo trabajo? Pues claro, es muy difícil porque la persona normal tiene que resolver su día a día 12 meses, no solamente 6 o solamente 8, y eso lo llevaba a que esos meses de vacío laboral, de paro laboral, pues tenían que hacer algo, entonces se volvían, digamos que en otros oficios, ¿cierto? O cualquier tipo de emprendimiento de engrosar ese rebusque. Uh-huh. Entonces yo, digamos que ahí tengo dos puntos, y es la cultura de la legalidad, Uh-huh. que para mí no es agarrar un garrote y ser un policía obligando a que las empresas sí o sí tengan que contratar 12 meses. Para mí es un tema más de modelo de negocio. Uh-huh. No sé qué opinas. Entonces, si mi modelo de negocio funciona, es rentable, pues claramente no voy a parar. Creo que lo hemos mirado siempre como algo más restrictivo, y yo creo que tiene que ser una mirada más de estrategia Uh-huh. y más de un modelo de negocio que funcione. Sí, una No sé cómo lo ves. Es más allá, es lo que estás diciendo tiene todo el fundamento y es como formalizarnos, pero a través del fundamento de la empresa, ¿sí? O sea, y no solamente nos pasa en confección, en calzado pasa, creería yo que 20 veces más, es muy difícil porque es un trabajo demasiado artesanal y conseguir esa mano de obra capacitada y que aparte de todo también quiera cumplir con todas las normas es muy complejo. Es más, a veces ni siquiera es cosa a veces del empresario. A veces los empresarios tienen las ganas de poderlo hacer, de quererlo hacer, pero entrar en cultura y socializar esto con el empleado cuesta mucho, porque para ellos es como, ¿cuánto voy a producir si me pagan por todas estas piezas? ¿Cuánto lo voy a hacer? No importa, no me pague seguridad, no importa, no me pague no sé qué. Yo con esto ya sobrevivo y si tengo que, pero no sabemos la cantidad de cosas que pueden pasar, no solamente dentro de un taller, lo que le puede pasar a uno saliendo, solamente pisando la puerta de la calle. Uh-huh. Y no solamente verlo como ese lado, sino también es que eso también, cómo te hace construir empresa a nivel nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de que podemos traer a empresas como Falabella, como Grupo Éxito y demás,
pero Arturo Calle es uno de los grandes también que está maquilando, pero ellos tienen unas normativas que se tienen que cumplir para poder contratar con ellos. Entonces, si esas empresas no están formalizadas, difícilmente van a poder llegar a hacer esos contratos grandes. Y nos toca seguir trabajando. Por ejemplo, en calzado nos pasaba mucho cuando nos acercábamos en las consultorías y era que nos dábamos cuenta en los costos que vendían por debajo del costo. Entonces decíamos, pero ¿ustedes por qué están haciendo esto? No, pues es que el de al lado del stand vendía ese precio, entonces ya se vuelve la guerra por el centavo y no tenemos opción de negociar con otras empresas porque entonces son los monopolios que hay a veces a nivel nacional que dicen, eso es lo que yo voy a pagar y punto. Pero si nosotros tenemos un plan B y tenemos otras empresas con las que podemos negociar fundamentándonos en toda la legalidad que tiene el modelo de negocio, podemos tener una apertura y una utilidad también mucho más amplia para el negocio. Entonces, A mí eso me gusta mucho porque justamente coincide hace como 3 años o un poquito más después de pandemia, acá en Cúcuta conversaba con Línea Directa. Mi postura era una postura más institucional, digamos, como ciudad, como alcaldía, queriendo que Línea Directa no solamente hiciera negocio con 2 o 3, sino que hiciera negocio con más. Y creo que el anzuelo o la zanahoria bien jugosa es el mercado, o sea, es querer llegar a decir, tengo un gran cliente, tengo un gran negocio, pero para yo poder cerrar este negocio, yo debo tener, por ejemplo, un modelo de seguridad y salud en el trabajo, eso me hace tener una iluminación adecuada, una ergonomía a la hora que mi empleado trabaje. Yo no puedo trabajar como yo quiera, debo trabajar con este modelo de producción, ¿sí? En celdas, en fin. Y eso vuelve al punto de subir el nivel. Entonces creo que el mayor motivador, ahí coincido mucho contigo, es el mercado, sí. es querer crecer. No es lo mismo querer vender solamente en Cúcuta o a Venezuela, que está bien, pero si yo quiero venderla a Centroamérica o al sur de la Florida, pues entonces yo seguramente debo cumplir con otro tipo de estándares. Sí, así es. Es más, conozco muy de cerca una empresa de calzado que solo tiene 3 clientes. Mario Hernández, Bossi y Vélez. Me suena, Lograr, me suena. y este año estoy segurísima de que lo van a lograr. Este año van a lanzar su propia marca. Pero después de muchos años, un negocio familiar construido hace un montón de tiempo. Y decíamos, cuando me mostraban la fábrica y fui a contarles del evento de Casa Norte, porque hicieron parte como galería, más que todo como para nosotros era un honor mostrar marcas como esas. Entonces me decía el dueño, es que Moni, para poder negociar con ellos nos toca. Y si nosotros queremos seguir, o sea, son 3 clientes los que tenemos y son 3 clientes los que mantienen esta empresa todo el tiempo funcionando. Claro. Entonces hablamos de la temporalidad. Entonces nos acomodamos a unos clientes que solamente me pagan por temporadas, teniendo una brecha de oportunidades muy grande de unas empresas que nos van a tener trabajo constante. Pero nos cerramos simplemente porque sí sabemos que van unos costos alineados a eso. Y por el temor de decir, es que mi producto vale. Mónica, en esa búsqueda de tendencias, todos nos enfrentamos y conocimos un jugador importante con una oferta que cambiaba muy rápido, que es Zara, en esta, digamos, en esa ola de la pronta moda, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Eso continúa? ¿Eso bajó? Hoy en día, ¿cuál es como la tendencia? Yo creo que a ellos les tocó enfrentarse al cambio. Llegaron otros monstruos más grandes como Temu Chain, que están haciendo que también todo el sistema en el que operábamos y la forma en la que analizábamos también el mundo se empiece a devolver un poco. Hoy en día también gracias a la Cámara Colombiana de Confecciones estamos intentando forjar de que los impuestos a estos monstruos, no los llamemos grandes de la industria, pero a estos monstruos sean un poco más altos para poder empezar a defender un poco más la empresa colombiana. Pero ellos hicieron que también Zara y estas grandes cadenas analizaran también su propuesta de valor. Hoy en día las tiendas de Zara hasta se están transformando para ofrecer una experiencia completamente distinta. Más ya no vemos a Zara como ese producto
tan pronta moda y fast fashion, sino ya tienen unas propuestas que son interesantísimas y tienden obviamente a parecerse a grandes diseñadores, pero ya están utilizando alianzas con muchos talentos a nivel nacional e internacional que generan otra propuesta creativa completamente diferente. H&M acaba de hacerlo en México, en alianza con un diseñador mexicano, una propuesta espectacular y que no es nada asequible. Entonces desdibuja también la propuesta que siempre ha hecho H&M, pero ya nos proponen un escenario en el que estamos covalidando un poco más cómo se hace esa creación de esas propuestas y esas colecciones. Entonces creo que vamos más bien es al volver justa el proceso de compra y las cantidades de inventarios también que se están generando. ¿En qué momento conversábamos antes de empezar a grabar? Digamos que hace poco en la empresa pues hay un gerente comercial que no está presente en Cúcuta, que está en una ciudad importante como Barranquilla. ¿En qué momento, digamos, viste la necesidad de que tiene que llegar una persona a darme una mano y ya no puede ser Mónica haciendo de todo? Pues eso que acabas de decir es muy importante porque yo toda la vida, pues, a ver, crecí siendo hija, por eso para mí era importante, soy hija, hermana y esposa. Crecí siendo una hija de dos emprendedores empíricos, pero, o sea, incansables, Muy trabajadores. incansables. Entonces, nací viendo eso todo el tiempo y para mí no había trabajo, o sea, yo no descansaba. Entonces, me proponían, hoy en día soy la directora general de 4 empresas, una que no está acá en el país, una que está en Chinacota, otra que está radicada en Bogotá, y todas son del mismo propietario, y es norte santanderiano, y es un orgullo impresionante para mí trabajar de la mano de él, es Humberto Uribe Morel, el cirujano plástico. Uh-huh. Entonces, ver cómo una persona que a través del mundo está visualizando de una manera completamente diferente, a mí me hizo como decir, oigan, venga, mi Amulata sí necesita, yo no puedo seguir operando todo porque Mónica Matamoros como empresaria también tiene otras necesidades completamente aliadas y yo no dejo de soñar, al final yo no dejo de entregar asesorías porque al final eso me apasiona, yo no dejo de trabajar de la mano con Humberto porque para mí es ese canal en el que se pueden cumplir los sueños y es poder conceptualizar y crear unas propuestas impresionantes a un nivel que yo no lo podría hacer y es poder soñar de la mano de una persona como él. Entonces dije, no, mi Amulata sí está requiriendo una mano adicional que se encargue de la parte comercial, que no es, pues no es que no sea mi fuerte, amo y creo que soy la persona que más fácil podría vender la marca, pero también para poder llegar a eso llevamos un proceso casi de 3 años. Conozco a Laura, que es actualmente la gerente comercial, hace 3 años, fue consultora de mi Amulata, trabajamos de la mano, construimos una colección, ella se encargaba de la parte comercial y ahorita en Miami nos volvimos a encontrar y estábamos conversando de todo lo que ella había hecho, cómo había trabajado y le dije, no, Lau, yo necesito este apoyo. Es más, yo propuse la hoja de vida de ella en Cámara de Comercio, les dije, me parece que es una top en ventas, es supremamente interesante el perfil de ella. A mí me parecería chévere que tuvieran esta propuesta comercial para trabajar con 5 marcas. Y la propuesta comercial de ella era ponerse a trabajar, me dijo, Moni, ojalá que sean de diferentes productos para yo poder negociar las empresas y poder trabajar alineada con eso. Y hoy en día ya llevamos 3, 4 meses trabajando ya con negociaciones en firme en Centroamérica. Estamos abriendo punto de venta no propio, estamos trabajando con Aguamanil en Medellín y estamos a punto de cerrar también Miami. Entonces, para mí es como ya poderme desentender y no dedicarme a todo, porque era desde la que te abría la puerta, estaba en el taller, pagaba la nómina, o sea, yo dije, no necesito, o sea, no tengo que estar en todos esos procesos. Aprendí ya después de 10 años que al final hay que aprender a delegar más bien esas funciones. Y encontré esa persona que ya trabaja de la mano con nosotros. Desde esa pasión por el diseño, en el momento creativo o el espacio creativo, ¿dónde o de dónde viene esa fuente de inspiración? Bueno, como el propósito de mi Amulata es
promover y resignificar un territorio olvidado por Colombia, que es Norte de Santander. Todas las historias que nosotros contamos son norte santanderianas. Entonces, Catedrales de Arena, que fue nuestra colección anterior el año pasado, y nos ganamos una pasarela también en Colombia Moda gracias a eso, todo el proceso completo lo llevamos allá, es la historia de los estoraques. Entonces, y ahí en medio de todo ese cuento, porque alguien me decía que yo soy muy buena contando historias, alrededor de ese cuento también contaba, me reflejaba obviamente en la situación que yo tenía, porque estábamos en un tema de cómo estábamos transformando, cómo respondíamos al propósito, cómo también hacíamos que la marca se viera más, pero también cómo hacíamos que el entorno nos notara un poco y que la ciudad y que la región tuviera mayor relevancia. Nació también Catedrales de Arena, que tenía 2 drops y era el legado de Juana, que era evocando a Juana Rangel, y una carta a Cayetana. Cayetana es mi sobrina, y era como a través de todo esto que estoy haciendo, quisiera construir un mejor mundo también para ella. Entonces era poderle entregar todo lo que a lo mejor en algún momento una mujer nos dejó, que era Juana Rangel, y poderle decir, oiga, yo sí quiero poner ese granito de arena para que usted cuando crezca en un entorno diferente. Y esta última colección que presentamos este año en Colombia Moda se llama Valle de la Libertad y es en honor a Juana Rangel, que nadie sabe, a Norte de Santander nos conocen, pues cuando hablamos de Cúcuta es la ciudad fronteriza. Todo el mundo dice, ay, sí, Cúcuta, la frontera con Venezuela. Y Juana Rangel, cuando firma los papeles para entregar los terrenos, dice Cúcuta, pues valle sin frontera. Entonces decíamos, ¿cómo en la historia nos dijeron de entrada que nosotros no tenemos límites ni fronteras? Es más, creería que muchos de nosotros somos, por cultura propia, somos binacionales. Entonces, yo siempre le digo a la gente, pues es que acá pagamos con peso una reina pepiada y sabemos qué es. Entonces, hoy en día, por su problemática, pues el resto del país ya ha conocido mucho de la cultura, pero para nosotros era tan natural que no habían fronteras para nosotros. Realmente pasar a San Antonio o ir a San Cristóbal era el paseo, era el Miami de nosotros. Entonces, convivir con eso y poder decir y contar esas historias a través de esas colecciones son la inspiración fundamental de mi amulata. Es Norte de Santander y lo que pasa acá. Nosotros justamente por esa condición geográfica, por la cercanía con Maracaibo, siempre hemos tenido migraciones. Después del terremoto de Cúcuta, 1875, pues fueron esas migraciones las que volvieron a construir lo que hoy tenemos como centro histórico. Hoy Colombia, no solamente Cúcuta, hoy Colombia se nutre de esa migración venezolana. Digamos que con lo que pasa en Venezuela hemos tenido familias que se han quedado viviendo en Colombia, dándonos una población joven, niños, adolescentes, un bono demográfico importante que hoy los tenemos en nuestras escuelas, no solamente, insisto, no solamente en Cúcuta, están en Bogotá, están en Medellín, están en Barranquilla, en todas partes. ¿Cómo crees que ese flujo migratorio nos impacta, digamos, desde la cultura, desde las tendencias, que una muy clara es la comida, o sea, la gastronomía es clarísima, Sí, sí, sí. ¿cierto? Hoy en día es muy fácil encontrar unas propuestas de comida pues muy rica que viene de Venezuela, pero siempre ha sido, las hallacas siempre han estado, hemos crecido con eso, pero puede ir un poco más allá, no solamente la gastronomía, no sé si lo notas en la moda, por ejemplo, no sé si lo notas también en la creación de contenido. ¿Cómo crees que esos flujos nos impactan? Mira, creo que sí tenemos un impacto impresionante en la cultura. Para mí fue el choque principal, por lo menos cuando estudié en Medellín. Cuando iba a comprar los estrenos de Navidad, pues yo iba buscando el traje de luces porque acá nos gusta en diciembre, pues principalmente a las mujeres, vestirnos muy elegante. Pero me di cuenta de una Medellín donde el 24 y el 31 están en una finca, en jean, en tenis. Entonces decíamos como, ¿cómo se transforma todo eso? Hoy en día, por ejemplo, para mí la temporada decembrina de nosotros, que es el fuerte, la fortaleza que nosotros tenemos, que es la sobremedida, el tema cultural, por ejemplo, en los grados. En los grados, si tienes una hija, o sea, el traje del grado es el primer vestido de matrimonio que vas a pagar.
Es impresionante cómo nosotros nos ornamentamos para esos momentos importantes. Eso es debido a la cultura venezolana, porque tenemos mucha influencia cultural de ellos. Y eso pasa normalmente allá, pues es el país de las Miss. Entonces, claramente eso hace que nosotros tengamos esa alineación con ellos. El tema, pienso yo, ahora mismo que trabajo con Humberto, he logrado también comprender el nicho de mercado impresionante de la cirugía plástica. Entonces, volvemos a lo mismo. Esa tendencia de ser la Miss y de ser unas mujeres tan lindas hacen que nosotros tengamos en ese nicho de mercado un potencial grandísimo. Entonces, tenemos grandes representantes. El doctor Elo va a cirugías a Dubái. Humberto tiene el Congreso de Cirugía Plástica más grande de Latinoamérica. O sea, tenemos 3 eventos al año en el que hacemos a principio de año Cono Sur de América, LATAM. Estamos en mi proceso. Bosques Andinos, que es el proyecto de Chinampa, posiblemente va a albergar esos eventos tan grandes que no tenemos la capacidad, porque el de LATAM que se hace es de 600 doctores, más o menos. Ese es su tope básico para poder llegar. Y cerramos a fin de año con evento en Europa o Estados Unidos. Y todo es, entonces a veces cuando le empiezo a contar a la gente eso, yo digo, es un cucuteño. Es un cucuteño vendiendo academia a nivel internacional. Y es una máquina de hacer empresa y construir ideas buenísimas que uno, o sea, uno se pone ahí y uno dice, usted me lleva a los topes de locura que no entiendo qué voy a hacer, pero tengo que solucionar. Y ahí es donde empieza como esa mente a crear nuevamente. Entonces creo que esos nichos de mercado, aparte de la moda, la gastronomía es importantísimo, pero siento también que el tema de cirugía plástica es muy importante, que eso no solamente de cirugía plástica, también ha creado un nicho de estética impresionante también en la región. Lo vemos también con los odontólogos, ha sido un nicho impresionante, y pues y las peluquerías y demás. Creo que Mónica me está leyendo ahí el pensamiento, porque quiero cerrar con la parte de maquillaje y iba a hablar de eso. Creo que los contenidos pues que consumimos desde cuando se consumían las novelas, hoy en día pues son series, diferentes plataformas, pero desde un tiempo para acá los contenidos coreanos nos han permeado mucho. Sabemos de toda la influencia de la cultura, de la estética en Corea, ¿sí? Las mujeres, los hombres también, pero las mujeres se cuidan mucho la piel, todo el tema de skincare, sí, maquillaje, todo esto muy fuerte. Yo siento, pero pues no conozco el tema, ¿no? Pero yo percibo, y lo percibo también a través de mi esposa, que se está formando como maquilladora profesional, que esto viene tomando fuerza en los últimos años. No es que el maquillaje no existiera, siempre ha existido. Yo recuerdo a mi mamá cuando era niño, pero era como algo muy básico, ¿no? Más que era divina. No sé, sí, mi mamita tan linda. No sé en qué momento de la tendencia, pero creo que hoy, y más en el mundo de la moda, pues de estas verticales que se cruzan, seguramente es esta del make-up, pero en qué momento esto creció tanto. Empieza a pasar cuando en el mundo también estamos hablando, pues tenemos unos grandes referentes, también Sex and the City, por ejemplo, nos empieza a mostrar unas décadas continuas de transformación, y entonces empezamos también a hablar de los procesos de envejecimiento, no envejecimiento, las transformaciones también que están teniendo las mujeres, y cómo cada una de nosotras estamos invirtiendo un poco más de tiempo en el tema del cuidado de la piel, pensando en una vejez no vejez, y en cómo cuando yo me maquillo tampoco me vea maquillada. Entonces hay una transformación de empezar a mostrar el lado más natural que podamos tener cada una de nosotras, y de vernos un poquito menos producidas, ¿sí? A pesar de que, insisto, la cultura nuestra va más anclada hacia otros estilos particulares, pero sí empieza a permear un poco todo eso. Hoy tenemos grandes lugares, pues, digamos, acá no teníamos tiendas tan grandes de skincare. Hoy en día tenemos pues una tienda como Florata, que es gigante y con marcas impresionantes internacionales, que están también acá y que las tenemos al alcance. Y también una cantidad de presencia, pues, que también lo nutre el tema de que muchos profesionales también se están regresando para la ciudad. Entonces también tenemos una corriente impresionante de dermatólogos que están haciendo también nombre acá y están moviendo toda esa tendencia. Y cuando nos vamos hacia el maquillaje, ya empezamos a hablar de que ya las empresas también, por ejemplo, de moda,
tenemos unos procesos creativos y unos conceptos tan claros que tenemos que requerir a un especialista de eso para que nos diga, oiga, el concepto es este y me tienen que dar respuesta a esto que estoy necesitando. No quiero empayasar pues a una modelo, pero sí quiero dar respuesta que todas las formas se vean como tienen que ser, que los perfiles se vean de la manera correcta, que el ojo se vea más grande porque es que la necesito con ojo grande, pero no la necesito con ojo achinado, pero esta es la modelo que tengo y tiene los ojos muy grandes. Entonces, ¿de qué manera también empieza todo ese proceso de transformación como una respuesta también al mercado que se está visualizando hoy en día? Me parece genial porque pues todo jalona, ¿no? O sea, como que el hecho que se profesionalice un sector, pues hace que toda la cadena, y eso me parece también una oportunidad para los emprendedores, porque pues emprender en lo que sea, pues de pronto no es como lo más estratégico, ¿no? Pero emprender haciendo parte de la cola larga, yo hablo mucho y cuando tengo la oportunidad de tener estudiantes, hablo mucho del long tail, de la cola larga, porque si uno logra conectarse como en esa cola larga, de pronto uno va a hacer algo muy específico, pero se vuelve tan bueno en eso específico que se hace el aliado perfecto de una diseñadora, de un productor de cine, etcétera. Mira que eso que acabas de decir es súper importante y hace unas semanas yo tocaba ese tema con mi ahijado, pues es como mi segundo hijo. Él es tenista y le encanta pues todo este tema y me decía un día hablando, me decía, madrina, es que yo a veces creo que yo quisiera ser profesor de tenis. Entonces yo llegué y le dije, pues vida, si te gusta, créeme que vas a encontrar todas las formas de encontrarle rentabilidad a ese negocio. Porque al final eso que te apasiona te hace mover todas las entrañas. O sea, yo insisto, yo no trabajo, por ejemplo, con Humberto solamente porque me vaya mejor o no. Yo trabajo de la mano con él porque me permite también a mí crear, diseñar y conceptualizar en cada una de sus empresas. Entonces, cuando empezamos a trabajar en eso y en eso que nos mueve de verdad el hígado, es lo que, donde se crean las mejores oportunidades también para nosotros ver de qué manera puedo visualizar y abrir un poco más el nicho de mercado. Que cuando yo decidí estudiar diseño de modas, para mi papá fue el castigo más grande porque era pues su hija de promedio 10, participé en la beca de mi colegio durante todo el bachillerato y pues él esperaba una arquitecta o una doctora, una abogada, y pues que yo le dijera que iba a estudiar diseño de modas fue como el castigo más grande. Entonces entré a la universidad con engaños y le dije que después del segundo semestre me pasaba a diseño industrial. En el segundo semestre le dije, esto es lo que yo quiero. Y hoy en día, O sea, que la creatividad viene más por el lado de Nuri. sí, Sí. sí. Mi mamá es, o sea, y a mi mamá le puedes entregar un espacio en blanco que estéticamente se va a ver perfecto. O sea, mi esposo es, cuando nosotros terminamos nuestra casa este año y yo era con los obreros, acá ponen esto, acá no sé qué, y mi mamá entraba, me decía, tú deberías dedicarte con tu mamá a hacer esto. O sea, ¿cuántas personas no saben qué hacer en la casa? Pero es desde la línea de ella. Además, bueno, la mamá de mi papá fue costurera durante muchísimo tiempo también. O sea, fue la manera de poderlo sacar adelante a ellos. Y Pero rato más de números, ah, más financiero, mi papá 100%. sí, deporte. Su pasión siempre ha Sí, claro. sido y creería yo que o sea, que sus dos hijos, pues en particular cada uno, eso siempre nos lo inculcaron. Eh, si usted quiere ser zapatero, sea el mejor, pero haga lo que a usted le gusta. Y hoy en día también puedo decir, pues mi hermano es gerente deportivo, gracias a muchas oportunidades que tuvo, pero estaba ahí, es la vena de mi papá, o sea, no estamos cumpliendo los sueños de ellos, pero sí nos inculcaron durante mucho tiempo que hiciéramos lo que nos movía. Esa es otra conversación pendiente, invitar a Orlandito a un próximo episodio. Sí. Mira, se pasa el tiempo muy rápido. Muchas gracias, Mónica, por estar en el podcast. Muchísimas gracias. Gracias por creer en Cúcuta, por construir región. Creo que ahí estamos súper alineados con este ejercicio de Yo Creo en Cúcuta. Para despedirnos, cuando alguien que no es de acá, que no conoce y que tiene la oportunidad de interactuar en algún lado, te pregunta, ¿cómo es Cúcuta? ¿Qué respondes de Cúcuta? Somos más que una frontera y es el lugar donde empezó todo. O sea, gracias a nosotros se construyó la patria. Así es, la patria, el café
que a propósito está a muy buen precio. Sí. Hoy me tomé un cafecito de Ragonvalia buenísimo. El de domingo es genial, este no es de domingo, es como una finca ahí cerquita, pero tenemos el mejor café de Colombia. Sí. Muchas gracias, Mónica. No, y a ti, muchísimas gracias.